Bueno, pues estamos grabando ya. Bueno, pues hemos estado viendo, estamos octubre, mes del Rosario, con lo cual en la formación de este mes, como ya hemos estado viendo sobre los misterios del Rosario. Vamos a ver hoy los misterios dolorosos. Más breve, porque no nos gusta sufrir. Quizás sean más breves hoy. Adelante. Entonces vamos a repasar algunas cosas. Ya hemos visto los gozosos, los de luz, y hoy vamos a ver los dolorosos. Los misterios gozosos, la anunciación, la visita a Santa Isabel, el nacimiento, presentación en el templo, el niño perdido y hallado en el templo, son misterios, podríamos decir, que de la infancia. Los de luz, bautismo, Caná, anuncio del reino, transfiguración y la institución de la Eucaristía, son misterios de la vida pública de Jesús, que tú te perdiste el otro día. Bueno, se desperdió porque no vino. No porque no sé que se perdiera por el camino las cosas, ¿no? Pero estamos subiendo ya el vídeo. O sea, el primero ya está subido. El segundo, lo mismo cuando acabemos esta conferencia, ya está subido también, ¿vale? Y ya os mando yo el enlace por el grupo, para que si no estuvisteis o queréis repasar, pues lo repasaréis. Y los dolorosos son la agonía en el huerto de los olivos, la flagelación, la coronación de espinas, Jesús con la cruz a cuestas y la crucifixión y muerte del Señor. Por tanto, son misterios de la pasión y muerte de nuestro Señor. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, reclamar sobre esto. Nada. Habíamos visto también en el primer día lo expliqué, sin esta diapositiva, y el segundo la puse, ¿no? Que en la contemplación de los misterios de Cristo contemplamos el misterio. Misterios de la infancia, de la vida pública, de la pasión o de la glorificación, pero que al contemplar los misterios de Cristo, contemplamos también en parte lo que es la Iglesia. Porque la Iglesia es la esposa de Cristo. Adelante. Buenas tardes. Porque la Iglesia es la esposa de Cristo y desde la teología de la esponsalidad, la Iglesia y el Señor, podríamos decir, son una sola carne. Por tanto, hablar de Jesús es hablar en parte de la Iglesia. Y, como dice San Pablo, la Iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en la cual nosotros somos miembros del cuerpo y Cristo es la cabeza. Hablar de Cristo es hablar de lo que es su cuerpo, hoy que es la Iglesia. Y como la Iglesia no está formada por entes impersonales, sino que está formada por personas con nombre, apellidos e historia, pues lo que decimos del misterio de Cristo, que afecta a la Iglesia, nos afecta también a nosotros. Porque San Pablo decía que llevamos en nuestro cuerpo las marcas de Jesús, llevamos en nuestro cuerpo, por ser parte de la Iglesia, los misterios de Cristo. Y además, si San Pablo decía que Cristo es el nuevo o el definitivo Adán, quiere decir que Cristo es el hombre nuevo y es la medida de cada uno de nosotros, de los hombres. Con lo cual, sabemos que no vamos a llegar, pero nos medimos con Él en lo que Él es y por tanto nosotros aspiramos a ser. Podéis, si queréis poneros más adelante, podéis. O sea, hay espacio. Si no llega, si hace mucho sol para estar ahí, podéis bajar la persiana, pero hay que ponerle un abrigo a este chico porque está puesto ahí porque hace calor, ¿no? Porque ahí está con el sol. Bueno, aquí tampoco.
¿vale? Entonces, visto esto, no sé si hay alguna duda, dificultad, sugerencia, comentario, reflexión piadosa. Esto es del común, de repaso. San Pablo habla de que llevo en mi cuerpo de las- él es cuando habla de la circuncisión, que nadie me diga a mí si tengo que estar circuncidado, sino porque llevo en mí las marcas de Jesús. Y se suele asimilar a los padecimientos que tuvo San Pablo, dice, las marcas parte de la pasión, ¿no? Que he vivido y me he unido a la pasión. Entonces, haciendo esa comparación y ampliándola un poco, podemos decir que nosotros llevamos efectivamente los misterios de Cristo, porque nosotros ya, por nuestro bautismo, tenemos anticipada la gloria y la resurrección. Las llevamos en nuestro cuerpo. Vamos a ver los misterios. Qué guapo sale aquí, ¿verdad? Sale guapísimo el Señor. Vemos esa nariz, esa barba, ojos azules y dos personas que están allí sujetándole los brazos, ¿no? ¿Lo veis? ¿Tan? Ahí se ve que este personaje está sujetando los brazos y este personaje también está sujetando los brazos, está así. Primer misterio. Uy, esto está equivocado, no es de luz, es doloroso. Entonces ya sabéis que he cortado y pegado y cambiado, ¿no? Primer misterio. La agonía en el huerto de los olivos. Y le dice Jesús a sus discípulos, velad para no caer en tentación. Velad para no caer en tentación. ¿Habéis prestado atención a la primera lectura y el Evangelio de este domingo? Es eso. Es esto. ¿Quién era? Ahora, ¿por qué has dicho es esto? No, a ver, que la misma... No, no, dilo. Pero recibido, David era que tenía que estar, no sé, estaba funcionando, decía... ¿El rey David no? No, Moisés. Y su ejército, una piedra y se... Aarón y Hur le sujetaban los brazos. Una imagen. Pero, ¿será Moisés entonces? Velad para no caer en tentación. Se nos ha dicho este domingo en el Evangelio, iba sobre la insistencia de la oración, es decir, de que aquella mujer no consiguió del juez injusto que le hiciera caso porque fuera un juez, no era bueno, dice el Evangelio, no temía a Dios ni le importaban los hombres, pero porque la señora esa era una pesada, mira, te voy a quitar encima ya, voy a hacer caso. Y la Iglesia ha acompañado ese texto con el texto de la insistencia de la oración de Moisés, en que rezó insistentemente hasta el punto de cansarse y de necesitar que Aarón y Hur le sujetaran los brazos. Jesús le pide a sus discípulos, en el Monte de los Olivos, velad para no caer en la tentación, es decir, sed insistentes
para no caer en la tentación, para no dormir, porque luego le dice, ¿estáis dormidos? ¿Estáis dormidos? Concretamente le dice en, en el Evangelio de Mateo y Lucas, les pregunta que si estáis dormidos. ¿Ya os habéis dormido? Pero en el Evangelio de Marcos no les pregunta a los tres o a todos, ¿sabéis? Que estaban tres más cerca de él, sino que pregunta a Pedro. Marcos le pregunta a Pedro que si ya se había dormido. Esta imagen, esto es una curiosidad, ¿eh? También para que lo sepamos y cuando salga el tema podamos presumir un poco de que sabemos, una curiosidad. Este libro es un libro de la liturgia celta, es un libro del siglo VIII, noveno. Hola, si mal no recuerdo, es un evangeliario, se llama el libro de Kells. Se conserva, si no recuerdo mal, en Dublín. Y cuando hicieron una lectura, interpretaron, aquellos hombres interpretaron que si Jesús le había dicho a Pedro que si estaba dormido, quiere decir que los otros estaban despiertos. Y si estaban más cerca, interpretaron que lo mismo que Jesús es el nuevo Moisés que nos libra del pecado, también Santiago y Juan eran los nuevos Hur y Aarón, que en el Monte de los Olivos, que es donde están ahí, en el Monte de los Olivos, estaban sosteniendo la oración del Señor. Es una curiosidad de una interpretación que se dio en aquella época, en aquel lugar, ¿no? Curiosidad. Los evangelios, si se leen todos juntos, pues se ve perfectamente que efectivamente, pues, aunque hay otros motivos por los cuales decir que Jesús es el nuevo Moisés, esto no, pero bueno, no viene mal como curiosidad para entender también que nosotros nos unimos. En realidad, en la Eucaristía lo que nosotros hacemos es unirnos al sacrificio de Cristo, del que presenta la carta a los hebreos, lo presenta como el sacerdote, que presenta una oblación de una vez para siempre, un sacrificio de una vez para siempre. Nosotros lo que hacemos es unirnos a ese sacrificio. La agonía en el huerto habla de oración y por tanto podemos aludir a tanto el Evangelio como la primera lectura de este domingo. Pero habla también de la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí este cáliz. El cáliz está referido, siempre a la pasión y al martirio. Porque cuando le pregunta también a los hijos del Zebedeo, que llega su madre y dice, Señor, mira, pon un lado en tu derecha y otro en tu izquierda. ¿Podréis beber del cáliz que yo he de beber? Haciendo alusión a la muerte que iban a tener. ¿Podéis beber del cáliz que yo voy a beber? Con lo cual era aceptar la pasión, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que orar sin desfallecer. Tenemos que orar continuamente, insistentemente, pero sin desfallecer. No podemos cansarnos de orar. Y en esto entra lo que es la liturgia de las horas. La gente dice, uy, esos son los musulmanes, están ahí, los musulmanes están con el Ramadán, rezan no sé cuántas veces al día. Bueno, pues nosotros los cristianos también tenemos horas de oración. Tenemos 2 horas mayores que se llaman laudes y vísperas,
Tenemos 3 horas intermedias, que son la tercia, sexta y nona. Tenemos un oficio de lecturas, que podemos rezar. Tenemos un oficio de completas al final del día. Y además tenemos la Eucaristía. Tenemos la hora del Ángelus. Tenemos el Santo Rosario, que estamos comentando en estas charlas. Tenemos muchas oraciones y, por supuestísimo, la Eucaristía. Tenemos muchas oraciones que podemos hacer y están marcadas a lo largo del día. ¿Cuál es el sentido de esas oraciones? El sentido de esas oraciones es doble. El sentido de esas oraciones hace que esas oraciones nos recuerdan algunos acontecimientos de la muerte, de la resurrección del Señor y de la primera evangelización. A la hora tercia vino el Espíritu Santo. A la hora sexta vino en las tinieblas sobre la faz de la tierra. Bueno, a la hora tercia también salió el Señor camino del Calvario. A la hora sexta vinieron las tinieblas. A la hora nona murió el Señor. A la hora vespertina, la hora de la Eucaristía, la hora en que se sacrificaban los corderos en el templo. Por la mañana recordamos la resurrección del Señor cada mañana. Entonces, nos ayuda a recordar eso, pero también nos ayuda a santificar el día. Es decir, a ir parando en ciertos momentos del día. Ya sé que nosotros, pues con nuestro trajín no podemos hacerlo todo, pero sí nos podemos parar ciertos momentos del día para ir santificando el día y la jornada. Orar sin desfallecer, orar siempre, incluso en los momentos más angustiosos y agónicos como en el huerto de los olivos. Y Jesús nos dice constantemente, orad para no caer en la tentación. Y la tentación está pues a cada esquina, a cada minuto, y es bueno tener en cuenta esto. Si no es con la liturgia de las horas, puede ser con el Padre Nuestro, la Ave María, el Rosario o algunas frases que tengamos para recordar y orar durante el día. Es conveniente que podamos interiorizar este misterio como la forma de, buenas tardes, como la forma de, adelante, no hay nada que perdonar. Al contrario, agradecer este misterio como ese mandato de orar para no caer en la tentación y orar, estar orando siempre. Vamos, no dormirnos en los laureles o en los olivos en este caso. Segundo misterio, este ya sí que está bien puesto, doloroso. La flagelación. La flagelación. Dice el profeta Isaías, capítulo 53, creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Después de la flagelación, se le aplican estas palabras del profeta a Jesús. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres. Y sin embargo, cuando se reza el Salmo 44, se dice, el lunes santo, que acompaña al Salmo 44, acompaña esta cita de Isaías, se dice, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Se puede decir a la vez de alguien, eres el más bello de los hombres, y verlo sin belleza
y sin aspecto atrayente? Un señor que seguramente conoceréis, medita sobre esto y dice, bueno, cita, mejor dicho, cita a Nicolás Cavasilas y dice Nicolás Cavasilas, este lo cita, este que conocéis es Benito XVI, cuando era cardenal. Dice, la causa originaria del amor es el conocer. Del conocer nace el amor. Y cuando alguien ama a alguien, lo ve bello, porque conoce más que lo exterior. Eso ya lo digo yo, ¿eh? Yo también sé decir cosas. Eh, Cuando dice Nicolás Cavasilas, la causa originaria del amor es el conocer. Cuando conozco a alguien le puedo amar. El conocer hace nacer el amor. Entonces, cuando nosotros amamos a alguien, vemos una belleza y cuando nos enamoramos vemos que esa persona se le pueden aplicar el Salmo 44:3. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El amor hace que lo que vemos lo veamos muy profundo, que veamos la verdadera belleza del hombre. Y entonces en la flagelación lo que contemplamos es verdaderamente esto. Si amamos al Señor, un eceomo, la imagen del eceomo, coronado con las espinas, lleno de sangre, seguramente será una de las imágenes más bellas que tengamos de Jesús, porque ha sufrido por nosotros. Hombre, hay eceomos y eceomos. Y está la mujer esta que restauró aquello que, en fin, ¿no? Pero cuando uno ve el eceomo, si lo ve con los ojos del amor, lo que ve es a un rey, con su cetro y su corona, con su manto, delante del pueblo al que va a salvar. Y ahora sí, dice Benedicto XVI, mm, sí, si escuchan esta conferencia en un pueblo que estuve, eh, lo mismo, pero ellos saben, la gente cercana sabía lo que yo voy a decir ahora. Yo, cuando llegué a Villarrín de Campos de párroco, ¿tú estuviste cuando viniste a Zamora? No sé. No, pues al lado, Villarrín de Campos, y había una devoción al Cristo. Y yo cuando llegué de párroco me parecía el Cristo más feo del mundo. Feo, con pelos, con barbas, feo. Cuando me marché, sigo yendo a verlo, porque la gente tenía tanta devoción, que pude verlo con otros ojos. ¿Me explico? Tanta devoción y que yo, como párroco, acompañé a tanta gente que le había hecho tanto bien aquella imagen que tradicionalmente es milagrosa y que se contaban muchas cosas y que la gente me las contaba, no de hace 40 años, no sé qué, que las cosas se magnifican, no, cosas que les había pasado a ellos, rezando allí, que yo pude empezar a verlo de otra manera. Y ahora, cuando voy, pues me parece una imagen bonita. Mi presencia. Espera, espera.
Lo que se ensalza. El sufrimiento ensalza la belleza de los hombres que tienen dentro de sí, que no somos imágenes de Dios. Por allí, el sector de habla portuguesa, no, es una broma. Sí, no, Nicolás Cavasilas, y lo cita Benedicto XVI, a no ser que lo tenga yo mal escrito aquí, ¿vale? Villarrín de Campos. Villarrín de Campos. Villarrín de Campos. En el campus Gotia de Zamora se celebró allí la misa. 400, una cosa así. Es un pueblecito, pero bueno, está muy bien apañado. Tiene campo de golf. Esto es la cuña publicitaria de turismo para Zamora. Tiene campo de golf, está ahí cerca otras cosas, como está también el monasterio de Moreiruela y las algunas de Villafáfila. Después de esta cuña publicitaria, que ya el ayuntamiento me pondrá una calle o algo, pues ahora ya seguimos con una cita sobre la belleza de Benedicto XVI. Esto sí ya. Quien dice la flagelación, bueno, nos quedan muchos misterios por ver. Yo no me doy cuenta ahora. Yo pienso que en lo que dices del matrimonio, cuando quizá conoces a una persona o, o alguien que no es creyente, se acerca un poco a la iglesia, sientes primeramente no propiamente un amor, sino una atracción que te llama quizá a este movimiento. Una atracción que te lleva a un amor más pleno a través del conocimiento, porque supongo que cuanto más conoces a tu mujer, más la quieres. Pero no en el conocer datos, sino en un conocimiento existencial.
que te encuentras una realidad, pero luego los psicólogos está mucho más allá del enamoramiento. Eso es una elección. Hace poco también estamos en la base de la fe, esperanza y la caridad, y sobre la esperanza, que no lo sabía, sé que en el amor sí que es así, que es una elección. Yo elijo en todo momento y el amor me viene del amor que tengo del Señor. Conforme más conozco y profundizo del Señor, así más amo yo. Porque no amo yo con mi ego, entre comillas. Es muy. Por eso has dicho tú que a lo mejor es para la. Si yo voy amando con el amor de Cristo, pues solo tenemos que ver aquí que vemos al marido de la vida en la entrega que hace y el amor para ver que yo los conozco de antes, pues lo voy viendo reflejado, ese amor de Cristo. ¿Cómo se dice esto? El arte de amar. El Fromm. Bueno, no sé. Nicolás Cavasilas nos ha ayudado por lo menos a meditar sobre el amor. Benedicto XVI habla, en este, bueno, entonces era cardenal, habla sobre la mentira, que tiene que ver con la belleza. Y dice, la mentira conoce todavía otro ardid, la belleza engañosa y falsa. Una belleza deslumbrante que no arranca de sí a los hombres al éxtasis del ascenso a las alturas, sino que los encierra totalmente en ellos mismos. O sea que él distingue dos bellezas. Una belleza que nos arranca hacia lo alto, hacia Dios, y una belleza que puede ser engañosa, que puede ser pura estética o esteticismo y que nos encierra en nosotros mismos. Dice, es la belleza que no despierta el anhelo de lo inefable, esa belleza engañosa, ni disposición para el sacrificio. La belleza, la belleza pura despierta, dice él, disposición para el sacrificio. Eso habla sobre el tema de la pasión y de la cruz. La belleza engañosa dice no provoca el abandono de uno mismo, sino que excita la avidez, la voluntad de poder, de posesión y de placer. Es ese tipo de experiencia de la belleza de la que habla el Génesis en el relato del pecado original. Eva vio que el fruto del árbol era hermoso para comer y apetecible a la vista. Es otra belleza. No es la belleza pura que viene de Dios y que por tanto es posible que mueva al sacrificio. Y porque mueve al sacrificio, el sacrificio no es que sea hermoso y apetecible a la vista. Tenemos un eceomo, pues no es apetecible a la vista. Sobre todo si vemos la película de Mel Gibson. Luego, el arte pues ha intentado a veces dulcificar, dependiendo de la época, dulcificar o teologizar la imagen, no presentarla con una realidad como por ejemplo sí que quiso en esa obra de arte, que es una obra de arte esa película. Por tanto, la Iglesia,
lo que se dice del Señor, si se dice de la Iglesia y de nosotros, pues no nos tendría que importar tanto la hermosura esta cuanto la verdadera hermosura, la del sacrificio, la del sacrificio. La Madre Teresa de Calcuta no es que fuera hermosa, era bella. Una mujer mayor, encorvada, con esas facciones, no era una mujer hermosa, sino que era una mujer bella, tenía una belleza, pero porque sabía en la contemplación de en aquellas mañanas del Señor antes de dedicarse a a los que estaban tirados por las calles, había encontrado el sacrificio, la belleza del sacrificio. Con lo cual es algo que a nosotros nos tiene como iglesia y como cristianos que llamar el sacrificio. El sacrificio es bello. Aunque no sea hermoso. Podríamos decir lo mismo del tercer misterio doloroso, porque como que es parte de todo ese momento en el que Jesús es flagelado, después va para adentro, va para afuera, le ponen la caña, le ponen el manto color púrpura, la corona de espinas y es humillado. Es Dios, el Rey de la gloria, que ha sido humillado. De hecho, en la cruz le ponen el cartel. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Este ha dicho, no pongas eso, pon que este ha dicho, dice. Pilato profetizó, o sea, hasta un hombre no creyente, un pagano, un gentil, profetizó que Jesús era el Rey de los judíos. La genealogía de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, si cogéis el primer capítulo, empezáis a leerlo, tenemos lo que se llama el Evangelio de la infancia del Evangelio de Mateo. De la infancia de Jesús tenemos un poquito más largo del Evangelio de Lucas, con la anunciación a la Virgen, la visita, Santa Isabel, pero en el Evangelio de Mateo también tenemos un poquito de infancia. Concretamente, ahí tenemos una genealogía larga. En el otro era una genealogía corta. Mateo una genealogía larga. Y después de eso está el sueño de San José, cómo San José la repudia en secreto y luego se le aparece un ángel en sueños, que por cierto a las 8:30, también una cuña publicitaria, a las 8:30 en el programa Catequesis en Familia de Radio María se va a comentar esto. Lo voy a comentar hoy. Pero no nos vamos a centrar en lo del ángel, sino en la genealogía. Si el Evangelio de Lucas habla de la infancia muy referido a la Virgen María, el Evangelio de Mateo habla sobre San José. ¿Por qué? Porque se quiere mostrar a Jesús como el hijo de David, el heredero de las promesas, el heredero del trono del gran rey de Israel que fue David. Y ahí está en la genealogía, ¿no? En la genealogía. Y a pesar de que en la genealogía hay pecadores, hay gente que traicionó, que ahí están todos en la genealogía. Es el hijo de David, el rey de Israel. Dice un padre de la iglesia que ahí fueron aquellos astrólogos, los magos, y por reyes no dice que no fueran reyes, nadie dice que fueran reyes en el Evangelio. Pero dice este padre de la iglesia, no sé quién es, no está a punto aquí, que ellos fueron, siendo magos,
y se marcharon de Belén siendo reyes, porque la realeza de Cristo se contagia. Cristo contagia su realeza. Mira, en el pesebre, pero también las coronas de espinas que nos toca vivir a nosotros y como iglesia, que también estamos llamados a tener un servicio de realeza y de gobernancia en el mundo de una forma diferente. Quizá no con pompa, pero sí con una corona, con un cetro y con un manto. Porque lo nuestro es, la iglesia es el sacramento de salvación para los hombres. La humanidad se puede salvar por la iglesia. Cristo salva a través de su iglesia. Por tanto, también nosotros estamos llamados a ser coronados de espinas y portar esa realeza de Jesús. Eh, Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Muchas veces decimos nosotros, me voy a apuntar aquí una cosa y ahora no me voy a acordar de cómo se llama. Hay un documento, lo pensé y no lo apunté. Hay un documento de una carta de Juan Pablo II que habla sobre el, el dolor humano y habla cómo el dolor del hombre, los dolores del hombre, el sacrificio, todo es lo que a veces llamamos nosotros nuestras cruces, ¿no? Cómo eso es redentor para la humanidad, porque nos unimos a la pasión de Cristo. Cristo asume todas esas cruces para redimir también al mundo. Ofrecer el dolor, ofrecer la cruz personal para como instrumento de salvación hoy. Lo mismo que Jesús en aquel momento hizo ese sacrificio de una vez para siempre, nosotros lo recordamos no solamente con la Eucaristía, sino con la unión personal y grupal como iglesia de nuestras cruces. La lacra de la guerra, del hambre en el mundo, mi dolor de cadera, o yo que me duele la pierna desde ayer, no sé qué me pasa, igual es una ciática. Mi enfermedad, el tumor, que me he quedado sin trabajo. Las cruces del mundo, como comunidad y como personas, se unen a la cruz de Cristo para ser redentoras, para redimir, se ofrecen por la salvación de los hombres. Qué cosas tan bonitas, dice el Padre. Tú me lo has oído en una homilía. Cuando mi madre estuvo enferma y llevaba, bueno, ya no sé cuántos días llevaba en la UCI, yo creo que llevaba ya 2 semanas en la UCI y no se movía, solamente podía mover un dedo. Y entonces, pues, había un sacerdote que yo le había pedido oraciones y tenía que hacer, él se tenía que operar, una cosa muy sencilla, pero se tenía que operar. Y entonces me dice, mira, yo es una cosa muy sencilla, la operación mía, pero mira, como nunca me he operado, pues tengo una angustia muy grande. Dice, voy a ofrecer esta angustia y este sufrimiento por tu madre. El día siguiente empezó a recuperarse. Nos dicen los médicos, bueno, si sigue así, la semana que viene, pues vamos a quitarle el respirador. A los 2 días le quitaron el respirador. Bueno, si sigue así, como dentro de 3 o 4 días, vamos a ya darle un poco de sólido al día siguiente.
como que muy rápido. Eran 3 motivos por los que mi madre estaba mal. 2 de ellos estaban localizados. Uno, no tenían ni la más remota idea y era el motivo por el que la mantenía así y no la podían tratar porque no sabían de qué era. Yo personalmente no creo en las casualidades. Y cargar con la cruz y añadirla y ofrecerla por los demás salva al mundo. Quinto misterio. Y con este terminamos. Terminamos porque ya viene la muerte. El próximo día resucitaremos. Pero quinto misterio doloroso, la muerte y la crucifixión, mejor dicho, la crucifixión y muerte del Señor. Volvemos al Papa Benedicto XVI, ya siendo Papa, que escribió una encíclica muy bonita. Os recomiendo que la leáis. Yo la estoy trabajando en el Escorial, en un ciclo de conferencias que doy allí, y es Spe Salvi. Os lo recomiendo porque es sobre la esperanza. Estamos en el jubileo de la esperanza y todavía nos quedan unos meses, ¿no? Hasta el 6 de enero que se cierra, la podemos leer. Después también se puede leer, ¿eh? No, no pasa nada. Pero en Spe Salvi, cuando él habla de la muerte, del trance de la muerte, de la esperanza, de la vida eterna, dice, Salmo 23, aunque pase por valles oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Nuestra esperanza en la muerte está en que es un valle oscuro, pero el que nos acompaña ya ha pasado por ese valle. Nos podemos fiar de que el que nos acompaña ha pasado por ese valle oscuro. Es más, lo ha atravesado hacia la vida eterna. Con lo cual nos podemos fiar y tomarnos de la mano del Señor, que como dice el Salmo, aunque pase por valles oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. En la crucifixión, en ese momento, cuando va a expirar, dice el Evangelio, entregó su espíritu. Es uno de los 3 momentos en que entrega el espíritu. La muerte, el día de resurrección, dice que se apareció en el cenáculo y sopló sobre ellos el Espíritu Santo, y luego en Pentecostés. Otras de las palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Todo lo que ha vivido en su vida, todo lo que había enseñado, todo estaba cumplido. Amaos como yo os he amado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues ahí está, en tierra, muerto. Tengo sed, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Pues ahí Jesús estaba cumpliendo su propia bienaventuranza. Y no podemos dejar de mencionar que de la herida de su costado brotan los sacramentos de la Iglesia. De la herida del costado brotó sangre y agua, los sacramentos de la Iglesia, especialmente referido al bautismo y la Eucaristía, que además el bautismo y la Eucaristía forman la Iglesia. Nos conforman a nosotros como Iglesia. Al bautizarnos entramos a formar parte de la Iglesia y la Eucaristía nos sostiene unidos a todos los que reciben el Espíritu de Jesús a través de la comunión del pan y del vino. O sea, que lo mismo que Eva nació del costado de Adán, la Iglesia, que es la esposa de Jesucristo, nace de su costado.
lo dicen los padres de la Iglesia. Dice, Dios que sacó de Adán que estaba dormido, sacó a Eva de su costilla, de Cristo que está dormido en la cruz, sacó a través de la lanzada esta, sacó a su esposa a la iglesia. Y hace referencia también esto a lo que le dijo la samaritana, que el agua que él le daría podría convertirse en un manantial que salta hasta la vida eterna. Él, de su costado, salió también ese manantial que salta hasta la vida eterna. Y por hoy, salvo que tengáis preguntas, dudas, sugerencias, dificultades o reflexiones piadosas, Spe salvi, S-P-E, salvi, salvi con V, que la traducción es hemos sido salvados en esperanza, o en esperanza hemos sido salvados, que es una frase de Romanos 8. ¿Sí? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, el próximo lunes, Dios mediante, vamos a terminar cuarto lunes y último lunes de octubre, pues los que nos quedan, los gloriosos. Y luego ya anunciamos lo siguiente que tiene que ver pues con el tema de la esperanza, de la vida eterna y de los difuntos, que como entramos en el mes de noviembre, pues también no está mal que conozcamos la liturgia y la teología de los difuntos. Así que hasta el próximo lunes.